El siglo XX es considerado por muchos historiadores como el siglo de las guerras. Si la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo del 1900 con unos 10 millones de muertos, pronto se convirtió en un simple aperitivo en comparación con lo que se estaba por venir. Las atrocidades cometidas por todos los bandos combatientes durante la Segunda Guerra Mundial deberían haber saciado la sed de sangre de la humanidad por un tiempo, pero el mundo se encontró con un nuevo enfrentamiento. La Guerra Fría agruparía más de una docena de conflictos armados en el marco de un choque ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese fue el conflicto indirecto que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX, desde 1947 a 1991. Se caracterizó por el intento de ambas superpotencias de extender sus modelos ideológicos, económicos y sociales en zonas de influencia a través de los llamados países satélite, evitando siempre el enfrentamiento abierto entre Estados Unidos y la Unión de República Socialista Soviética, manteniendo una situación de tensión y equilibrio de poderes muy delicada. Durante la Segunda Guerra Mundial, el imparable avance de las potencias del eje creó extraños compañeros de cama al poner en el mismo bando a Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota de Hitler y la rendición de Japón, este punto de unión se desvaneció y las diferencias y desconfianzas entre los aliados surgieron como hongos radioactivos en el Pacífico. En febrero y junio de 1945 se produjeron dos importantes reuniones entre los líderes aliados, Roosevelt por Estados Unidos, Churchill, sustituido por Attlee en la segunda, por Gran Bretaña, y Stalin por la Unión Soviética. Si bien en la primera se encontró un ambiente distendido y de colaboración que sostenía y seguía pendiente de la derrota de Alemania en Potsdam, se hicieron palpables las primeras grietas. A pesar de los acuerdos a los que se llegó, todo apuntaba a un nuevo conflicto entre las distintas potencias. Franklin D. Roosevelt, heredando la idea de Woodrow Wilson, fue el principal promotor de la creación de un organismo internacional que velara por la paz mundial y evitase nuevos conflictos a gran escala. Sucesora de la Sociedad de Naciones, en 1919, la Organización de Naciones Unidas fue oficialmente establecida el 24 de octubre de 1945. Tras la muerte de Roosevelt, el presidente Harry Truman optó por una política mucho más directa que buscaba evitar el crecimiento del bloque comunista a toda costa. La materialización de la doctrina Truman se vio a través del Plan Marshall, un plan de ayuda económica para la reconstrucción de los países europeos que buscaba generar un crecimiento económico y frenar la influencia comunista y la OTAN, una alianza militar que actuaría en defensa de cualquier país miembro ante intrusiones soviéticas. Estas primeras medidas tomadas por el gobierno estadounidense fueron consideradas como una amenaza directa por Stalin. Por ello, la URSS promovió una serie de organismos que se aplicaban en toda su zona de influencia. La Comecon era la versión soviética del Plan Marshall y promovía un sistema de ayuda y colaboración económica. El Pacto de Varsovia respondía a la creación de la OTAN, creando un bloque militar. Durante las décadas que duró el conflicto, en Estados Unidos se sucedió una serie de presidentes demócratas y republicanos que plantearon sus diferencias con la URSS. Los presidentes de Estados Unidos en esa época fueron Harry Truman, de 1945 a 1953, John F. Kennedy, de 1961 a 1963, Lyndon B. Johnson, de 1963 a 1969, entre otros. También estaban los dirigentes de la URSS. La Unión Soviética contaba con un sistema de partido único, el PQS, del que se elegía el presidente como cargo vitalicio o hasta su renuncia. Los que lideraron el bloque soviético fueron Joseph Stalin, de 1924 a 1953, Georgy Manenkov, de 1953 a 1955, Nikita Khrushchev, de 1955 a 1964, entre otros. Habiendo dicho esto, pasamos al primer gran conflicto. Aunque desde 1946 habían surgido enfrentamientos, se suele considerar el puente aéreo de Berlín en 1948 como el primer gran conflicto de la Guerra Fría.
Ante la decisión de utilizar el marco como nueva moneda para las zonas alemanas controladas por los aliados, la URSS decidió cortar las carreteras occidentales a Berlín y hacer un bloqueo a la ciudad, esperando que la asfixia la hiciese caer. Estados Unidos creó un puente aéreo que abasteció su zona y amenazó a la Unión Soviética con guerra. Desde 1948, Corea estaba dividida en dos países que seguían el modelo soviético y el modelo estadounidense respectivamente. El primer ataque se produjo con la invasión norcoreana de su homóloga del sur en 1950, y durante el desarrollo del conflicto llegarían a intervenir tropas estadounidenses, chinas y soviéticas. Se firmó un armisticio en 1953 cuando la frontera estaba en sus posiciones originales. La llegada de Ike Eisenhower a la presidencia endureció las medidas contra la Unión Soviética e hizo que el número de conflictos aumentara. Los enfrentamientos que Israel estaba llevando a cabo contra los países árabes acabaron convirtiéndose en otro intento de ambas potencias por extender y mantener su zona de influencia. El mayor punto de tensión se produjo en 1956 durante la Guerra de Suez. Después del llamado telón de acero, una división imaginaria que marcaba las dos zonas ideológicas en Europa, la Unión Soviética construyó en 1961 un muro para evitar la salida de ciudadanos hacia el sector capitalista. La división de la ciudad duraría hasta 1990, cuando los propios berlineses derribaron el muro. En 1956, el yate Granma llegaba a las costas cubanas cargado de guerrilleros dispuestos a derribar el régimen de Fulgencio Batista, liderada por Fidel Castro y con un personaje tan carismático como Ernesto Che Guevara. La revolución cubana se convirtió en un símbolo de lucha libertaria y fue muy bien acogida por la opinión pública y la prensa internacional, incluso en Estados Unidos. El acercamiento de Castro a la Unión Soviética y el fallido intento de invasión de Bayacochinos provocaron que la isla caribeña virase hacia el socialismo. Francia tuvo que hacer frente a la llamada Guerra de Indochina. Tras su rendición, Vietnam quedó dividido en dos y se planteó una votación para reunificarlo en 1956, pero este no ocurriría debido al golpe de estado de Ngo Dien Diem, con el apoyo de Estados Unidos. En respuesta, se iniciaría una guerra que enfrentaría al sur capitalista contra el norte comunista de Ho Chi Minh. Las muertes de soldados norteamericanos y el avance de Vietcong convirtieron a Vietnam en la gran derrota de los Estados Unidos y terminó en 1975 con la reunificación de Vietnam bajo un sistema comunista. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética mantuvo los sistemas afines que había instalado en los países europeos liberados del régimen nazi. Se produjeron intentos de distanciarse de la política impuesta por el PQS en países como Bulgaria, Albania, Rumania, Checoslovaquia o Polonia. El conservadurismo que se había extendido en Estados Unidos, la URSS y Europa durante los 50 acabó por estallar en 1968, año en que se intentaron romper las cadenas impuestas. En París, los estudiantes se opusieron abiertamente al gobierno de Charles de Gaulle y apostaron por una sociedad más libertaria e idealista en el llamado Mayo del 68. Checoslovaquia vivió un intento por liberarse del control soviético que terminó con los tanques en las calles durante la primavera de Praga. En Estados Unidos, el movimiento hippie ganó fuerzas y alzó la voz para protestar contra la guerra de Vietnam. Por su parte, los momentos más cruentos de la Guerra Fría convirtieron cualquier situación en una auténtica competición entre las dos superpotencias. La exploración espacial se convirtió en un nuevo escenario en el que la Unión Soviética cogió ventaja con el lanzamiento del Sputnik, primer satélite artificial de la historia, en 1957 y el envío y regreso al espacio de Yuri Gagarin en 1961. El otro gran evento en la carrera espacial llegó en 1969 de la mano de Estados Unidos, cuando la NASA consiguió hacer el primer aterrizaje lunar y Neil Armstrong y Buzz Aldrin dejaron su huella en la superficie del satélite. El mundo entero tembló ante la destrucción provocada por la Little Boy y la Fat Man en Japón.
La era atómica avisaba de lo cerca que la humanidad podía estar de la destrucción, y la cosa no mejoró cuando la URSS fabricó su primera bomba atómica en 1949. Desde los 50, ambos países se dedicaron a desarrollar armas más potentes y sofisticadas, en una precavida prueba de fuerza que les obligaba a mantener un equilibrio de poder al tiempo que intentaban superar a su rival. Todo esto resaltó la necesidad de imponer un control sobre el armamento nuclear, tanto así que en 1963 se prohibiría realizar pruebas nucleares en la superficie terrestre, fondos marinos o atmósfera. Por otro lado, numerosos países de América Latina fueron viendo cómo partidos y guerrillas de izquierda ganaban influencia y llegaban al poder, ya fuese por las urnas o por la fuerza de las armas. Mientras que la URSS solía apoyar a esas organizaciones a través del régimen castrista, Estados Unidos ejercía de contrapeso, sufragando contra guerrillas, apoyando a partidos más conservadores u orquestando golpes de Estado. De las dos potencias enfrentadas, la Unión Soviética fue la que más empeño puso en su misión expansionista, encontrando una auténtica mina en África y Asia debido a la pobreza que sufría la mayor parte de la población. Desde mediados de los 70, la economía soviética había quedado estancada y cada vez resultaba más difícil mantener a todos los países de su zona de influencia, cuya economía tampoco se sostenía. Esta situación próxima al colapso coincidió con la llegada del republicano Ronald Reagan al poder, quien endureció su política exterior y aumentó la presión ejercida contra la URSS. En 1985, tras un par de gobiernos breves y que no hicieron nada de relevancia, Mikhail Gorbachev se convertiría en presidente de la Unión Soviética e iniciaba un lento proceso de descongelación que llevaba inequívocamente hacia el final de la URSS. Aquí es donde pasamos a una etapa importante. En 1989 comenzó el proceso de desmantelamiento de una superpotencia que había marcado el ritmo del mundo durante más de medio siglo. Los mismos países que habían intentado salir de la URSS anteriormente consiguieron independizarse con el consentimiento de Gorbachev. Las alianzas militares se desintegraron o incluyeron en un acuerdo internacional a través de la OTAN. El muro de Berlín se abrió y derribó como antesala de la reunificación alemana, y George Bush y Gorbachev declararon en Malta el fin oficial de la Guerra Fría en 1991. Sin embargo, no todo terminó ahí. Los países del este de Europa y la nueva Federación Rusa tuvieron que readaptarse tanto en el aspecto económico como en el social e incluso en el territorial. Además, el mundo se encontraba con una única superpotencia, los Estados Unidos, que aprovecharían la influencia ganada durante los años de la Guerra Fría para dirigir los principales asuntos internacionales, buscando siempre su propio beneficio. Así que, en conclusión, los acontecimientos de la Guerra Fría son causa directa del mundo globalizado e interconectado que acaba de nacer.